Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar un nuevo tema y me gustaría que tengan a mano el apunte de la primera clase que tuvimos, en donde hicimos ese cuadro de formación de los compuestos. Si lo tienen ahí a mano o lo recuerdan, van a observar que dijimos que los metales con el oxígeno formaban los óxidos básicos, ¿no es cierto? Cuya fórmula está puesta acá, la fórmula general. Pero si un metal reaccionaba con el hidrógeno, formaba los hidruros metálicos. Aquí están los hidruros metálicos y esta es su fórmula, ¿no? En cambio, los no metales, si reaccionaban con el oxígeno, formaban los óxidos ácidos, que en la nomenclatura tradicional le llamamos anhidridos. En cambio, si alguno de esos no metales reaccionan con el hidrógeno, forman los hidruros no metálicos, a los cuales hemos dividido en hidruros no metálicos comunes, caso del nitrógeno, del fósforo, del arsénico, etc., y a los hidrácidos, es decir, aquellas sustancias que en solución acuosa se comportan como ácidos. Esas cuatro funciones químicas que hemos visto hasta el momento son binarias, es decir, están formadas por dos elementos: metal, oxígeno, no metal, oxígeno, metal, hidrógeno, no metal, hidrógeno. Así que ahora vamos a empezar con el compuesto, el primer compuesto ternario que vamos a ver son los hidróxidos. Y van a ver que en realidad son muy sencillos los hidróxidos, porque a pesar de ser ternarios, es decir, de tres elementos, su mecanismo, digamos, de formación, van a funcionar como si fueran binarios. Ya lo vamos a ir viendo, así que no van a ser para nada complicados los hidróxidos. Entonces, los hidróxidos provienen de la combinación de un óxido básico más agua. Es decir, que los reactivos que nosotros vamos a escribir a la izquierda de la ecuación van a ser el óxido básico, que va a producir ese hidróxido, y el agua. Obviamente que para escribir correctamente el hidróxido, debo conocer la fórmula correcta del óxido básico. Si no conocemos óxido básico, va a ser muy difícil que podamos formar en forma correcta la fórmula y completar la ecuación de un hidróxido. Vamos a seguir exactamente el mismo mecanismo que teníamos con el resto de los compuestos que hemos visto. Es decir, vamos a empezar a ver, en primer lugar, la ecuación de formación del compuesto, comenzando con un metal que va a formar el óxido, ya saben, un metal con valencia 1, con valencia 2, con valencia 3, etc. Entonces, empecemos con un metal que tenga valencia 1, por ejemplo, el cobre. Pero yo no necesito al metal, sino que necesito como reactivo el óxido básico, es decir, el metal que ya ha sido combinado con el oxígeno. Como el cobre está actuando acá con valencia 1, lo voy a correr un poquito porque parece que no se ve, ahí. Como está actuando con valencia 1 y yo tengo que respetar su fórmula general, lo único que me está faltando es el 2 como subíndice en el cobre, que es la valencia del oxígeno. La valencia del cobre es 1. Y como segundo reactivo vamos a colocar al agua. ¿Sí? Bueno, aquí tengo escrito en forma correcta los reactivos de esta ecuación. Me está faltando ahora escribir la fórmula del producto, es decir, la fórmula del hidróxido. ¿Cómo es la fórmula del hidróxido? Miren, yo les voy a escribir acá la representación de lo que sería esa
reacción química que estamos escribiendo como ecuación. Nosotros sabemos que el cobre que tiene valencia 1 está unido al oxígeno con valencia 2. Ese sería el óxido. Pero por otro lado tenemos hidrógeno unido al oxígeno. Dos hidrógenos unidos al oxígeno. Es decir, esta es la molécula de agua y esta es la molécula de óxido. ¿Qué va a suceder cuando reaccionan estas dos sustancias? Lo que sucede es que se rompe el enlace que hay entre el cobre y el oxígeno, y el enlace que hay entre el hidrógeno y el oxígeno, uno de los hidrógenos con el oxígeno del agua. Es decir, este cobre queda libre y este hidrógeno queda libre. De tal manera que ahora el hidrógeno va a unirse al oxígeno que venía del óxido. Y el metal va a unirse al oxígeno que venía del agua. Y fíjense ustedes que en ambas situaciones voy a tener el cobre, el oxígeno y el hidrógeno. Ahí están representados los tres elementos de este compuesto ternario, ¿sí? Es decir que cada vez que un óxido básico reaccione con el agua, lo que vamos a obtener es un compuesto que presenta un metal y luego un grupo muy particular que llamamos oxidrilo. Este grupo recibe el nombre de oxidrilo. También lo pueden encontrar como hidroxilo. Es lo mismo. Cualquiera de los dos nombres le vamos a poner a este grupo. De tal manera que ese grupo hidroxilo, oxidrilo, es el grupo funcional que caracteriza los hidróxidos. Todos los hidróxidos tienen en su composición uno o más grupos oxidrilos. ¿Está claro cómo es este compuesto? Sí, bien. Entonces, si nosotros escribimos ahora la fórmula del producto, vamos a escribir cobre, oxígeno e hidrógeno, el cobre y el grupo oxidrilo. ¿Cuántos grupos oxidrilos tiene este hidróxido? Pues uno, acá lo estamos viendo, porque el cobre tiene valencia 1. Si ustedes se fijan un poquito acá, se van a dar cuenta de que si el oxidrilo siempre está presente en estos compuestos, y el oxidrilo tiene un oxígeno y un hidrógeno, de las dos valencias que tiene el oxígeno, uno de ellos ya está unido al hidrógeno. Por lo tanto, le queda una valencia libre al oxígeno para poder unirse al metal. Entonces, podemos imaginarnos al grupo oxidrilo como un elemento, entre comillas, porque no es un elemento, son dos, ¿no es cierto? Pero es como, actúa como si fuera un elemento con valencia 1, que es la valencia libre que le queda al oxígeno. Entonces ahora puedo transformar este compuesto ternario en uno que funciona como si fuese binario. Ese compuesto binario está formado por el metal y por este otro elemento, sacha elemento, porque decimos que es entre comillas, le llamamos oxidrilo, cuya valencia es 1. Entonces, si la valencia del cobre es 1, pues lo escribo al oxidrilo, no hace falta escribirlo. Y como la valencia del oxidrilo es 1, se lo escribo al cobre y no hace falta escribirlo tampoco. Por eso me queda esta fórmula como hemos escrito acá. ¿Sí? Ya cuando hagamos otro ejemplo más,
con valencia 2, por ejemplo, con valencia 3, ahí lo vamos a notar mucho más fácil al hecho de que consideramos al oxidrilo como si fuese un elemento con valencia 1. ¿Sí? Sabemos, haciendo la salvedad de que no es un elemento, sino que son dos que van siempre unidos y que la valencia 1 es la valencia libre del oxígeno. ¿Sí? Bien, lo que nos está quedando acá para completar la ecuación es igualar. Porque si ustedes se fijan, acá hay dos cobres, hay dos hidrógenos y hay un oxígeno acá y un oxígeno acá. Y como están sumados, pues habrá dos oxígenos. Y acá tengo uno solo de cada uno. Es evidente que colocando un 2 acá adelante, ya estoy igualando la ecuación. Pero, ¿de dónde puedo encontrar yo el coeficiente para escribir en el hidróxido y igualar a la ecuación sin estar demasiado ocupado en sumar todos los elementos? Pues la consigna va a ser la siguiente. Para igualar una ecuación de los hidróxidos, en lo único que nos vamos a fijar va a ser en el hidrógeno. Porque si yo igualo los hidrógenos de la ecuación, pues esa ecuación está igualada. Fíjense ustedes que acá tengo dos hidrógenos en el agua, por eso al poner este 2, tengo dos hidrógenos en el hidróxido y el resto ya quedó igualado. Ya vamos a ver en el próximo ejemplo que funciona perfectamente esta consigna de igualar los hidrógenos. Si la fórmula del óxido es correcta, igualando los hidrógenos, igualo la ecuación. Es una forma además de saber si la fórmula del óxido que hemos puesto está funcionando bien o no, porque si no lo puedo igualar es porque la fórmula del óxido no debe estar bien escrita. ¿Sí? Perfecto. Vamos con un ejemplo de un hidróxido con valencia 2. Mismo cobre. El cobre, cuando actúa con valencia 2, forma el óxido cúprico. ¿Sí? Este es el óxido cuproso, este es el óxido cúprico. Y no tiene escrito ni el 2 ni el 2 porque están simplificados. Y luego a este le vamos a agregar agua. Vamos a escribir ahora la fórmula del hidróxido. La consigna que habíamos tomado era, escribíamos primero el metal y luego oxidrilos. Pero ¿cuántos oxidrilos puede ahora este óxido, al reaccionar con el agua, agregar al metal? A ver, si el cobre está actuando con valencia 2 y cada oxidrilo tiene valencia 1, pues el cobre puede adicionar 2 grupos oxidrilos por cada átomo del metal. ¿Cómo lo vamos a representar a este hecho de tener 2 grupos oxidrilos? Se escribe al grupo oxidrilo entre paréntesis y como subíndice la cantidad de oxidrilos que une el metal. Acá no hace falta porque lleva 1, ¿no es cierto? Así que no hace falta escribirlo al paréntesis ni al 1. Aunque si lo escribiéramos entre paréntesis no pasaría nada, ¿eh? Sería lo mismo. Lo importante es que no escribamos el 1. Muy bien, entonces, esta es la ecuación, perdón, la fórmula que representa al hidróxido que forma el óxido cúprico con el agua. Si queremos igualar esta ecuación, digamos la reglita que habíamos puesto recién. Igualábamos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? 2. 2.
Bien. En el producto, 2. también. 2, ahí están, porque este 2 está indicando que estos dos elementos están repetidos. Tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Entonces, la cantidad de hidrógeno está igualada, ¿verdad? Sí. No hace Todo falta está igual. colocar ningún coeficiente, porque si ustedes observan, hay un cobre en el reactivo y un cobre en el producto. Y hay un oxígeno más un oxígeno, son 2 oxígenos. Y ahí están los 2 oxígenos que tiene el producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá no vamos a necesitar colocar ningún coeficiente para igualar. Vamos a ver ahora un ejemplo con un metal que actúe con valencia 3. Por ejemplo, el aluminio. A ver, ¿cómo vamos a escribir la fórmula del óxido? Un 2 para el aluminio, y como el aluminio tiene valencia 3, el 3 en el oxígeno. Y a este le vamos a sumar agua. La fórmula del hidróxido tendrá el metal y grupos oxidrilos. ¿Cuántos grupos oxidrilos va a tener? 3. 3. Entonces, ponemos el paréntesis, ¿sí? Y el subíndice 3. Esto es, el aluminio, como tiene 3 valencias distintas, va a poder unir 3 grupos oxidrilos. Vamos a igualar la ecuación. Esta va a ser un poquito más complicada respecto de las dos que hemos visto antes, pero nada difícil, porque acá tengo 2 hidrógenos y allá tengo 3. ¿Qué podemos hacer para igualar los hidrógenos? Y poner un 2 adelante del aluminio. 2 adelante del aluminio. Acá. Sí. Y un 3 en el. Y falta el 3 ahí. Claro, ahí. Perfecto. A este 3 lo coloco como coeficiente, a este 2 lo coloco como coeficiente. Es decir, intercambiamos los subíndices para que sean coeficientes de los elementos que queremos igualar. En este caso, el hidrógeno, ¿no? Entonces, al 3 de este hidrógeno acá adelante, al 2 de este hidrógeno acá adelante. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Quiere decir que el resto ya está igualado. A ver, 2 aluminios acá, 2 por 1, 2 aluminios en el producto. Y fíjense en esto, acá tengo 3 oxígenos, más 3 por 1, 3, es decir, 3 oxígenos del agua, 3 más 3, 6. Y 2 por 3 son 6 oxígenos, que serían estos 3 más otros 3 de la segunda molécula del producto que tenemos. ¿Se entiende cómo es el cálculo? Sí. Muy bien. ¿Se animan ustedes a dictarme qué pasaría si usamos el estaño, por ejemplo, que tenga valencia 4? ¿Cómo va a ser la fórmula del óxido? Ahí hay que poner más oxidrilo. Momentito. Primero, la fórmula del óxido. Intercambiamos las valencias 2, primero. 4, o sea, 1, 2. El 2 del El oxígeno oxígeno va al tendría 2. metal. Un 2, un 4, es decir, que simplificado me quedaría un 1 y un 2. Perfecto. Más. A ver, ¿cómo vamos a escribir el producto? ¿Qué escribo primero? El metal. El metal, estaño.
Luego, El grupo El grupo oxidrilo. 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 ¿Cuánto? Dos, profe, ¿no? 4. 4. Porque la valencia del estaño sigue siendo 4. Este número es la atomicidad del oxígeno, ya dejó de ser la valencia. La valencia la teníamos en referencia para intercambiarla, simplificarla cuando sea posible, etcétera. Pero una vez que está escrito como subíndice, ya dejó de ser valencia. Esto no es valencia, esto es atomicidad, ¿sí? Y lo que yo requiero escribir acá es la valencia del metal, no la atomicidad. Ah, por eso decía que la atomicidad es más nueva que la valencia, digamos. La atomicidad es Y ya no se distinta, usaba la valencia. Eso había no dicho. no es lo mismo atomicidad que valencia, ya lo hemos dicho, ¿sí? Atomicidad era la cantidad de átomos que figuran en una fórmula, un elemento particular o de la suma de todos los elementos, y la valencia era la capacidad de unión que tenía un elemento respecto de otro, que era la unidad, ¿no? En este caso, a ver, si escribimos estaño, la valencia del estaño es 4, es decir, yo tendría que tener 4 líneas de valencia y en cada una de esas líneas ingresar un oxidrilo, es decir, 4 oxidrilos. ¿Se dan cuenta? Por eso ese 4 acá. Y ahora igualemos los hidrógenos. ¿Cuánto hidrógeno hay en reactivos? 2, En el producto. 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos un Intercambiar. 2. Si yo intercambio este 4 acá y este 2 acá, fíjense que son pares. Una vez que yo ponga el 2 acá, voy a necesitar poner un 2 acá. Y todos los coeficientes van a ser pares y se pueden simplificar. Mucho más sencillo es, como este es un 2 y este es un 4, poner un 2 acá, queda en 4 y listo, ya están igualados los hidrógenos. ¿Sí? Siempre vamos a buscar el coeficiente menor que pueda igualar la ecuación. Ustedes saben que, no sé si habrán visto en matemática, a una ecuación, si yo la multiplico por un número, obtengo otra ecuación que es una combinación lineal de la anterior. Es la misma ecuación. Y los valores de las incógnitas reciben el mismo valor. ¿Sí? No cambia la ecuación. Y si yo la quiero graficar esa ecuación, voy a obtener la misma ecuación aun cuando yo multiplique a toda la ecuación por el mismo número. Entonces, lo que buscamos en la química, como se hace en la matemática también, es buscar la menor expresión de esa ecuación. En la matemática se pasan horas haciendo reducciones de las ecuaciones para buscar la expresión mínima. Bueno, acá hacemos lo mismo, buscamos la menor expresión de la ecuación para que tengamos igualada esa ecuación. Y con un 2 acá ya es suficiente, porque vamos a tener 4 hidrógenos como reactivo, 4 hidrógenos en el producto, un estaño y un estaño en el producto. Y luego tengo 2 hidrógenos en el óxido y 2 hidrógenos del agua que hacen, perdón, oxígenos, 2 oxígenos del óxido y 2 oxígenos del agua hacen 4 oxígenos. Y aquí están los 4 oxígenos en el producto. Entonces, ya estamos en condiciones de agregar a nuestro listado la ecuación general que represente a los hidróxidos. Y ustedes me la van a dictar esa ecuación. ¿Qué tienen los hidróxidos? En primer lugar, Metal. El metal y El después metal. el hidróxido con la valencia del metal.
Muy bien, el metal. Y luego no se llama hidróxido, se llama grupo El grupo oxidrilo. oxidrilo. ¿Sí? Oxidrilo, sí. Oxidrilo, y ese oxidrilo Tiene la valencia utiliza del metal. la valencia de ese metal. Miren qué sencillo. Es decir, que está trabajando como si fuera binario, porque el grupo oxidrilo tiene valencia 1. Escribo el metal. El metal tiene su valencia que va como subíndice del oxidrilo. ¿Se dan cuenta que es intercambiar valencias también? A pesar de ser ternario, el hidróxido funciona como si fuese binario. Con un metal y el grupo oxidrilo como si fuese otro elemento de valencia 1. Entonces siempre vamos a decir, las fórmulas de los hidróxidos están formadas por un metal y tantos grupos oxidrilos como valencia tenga ese metal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta para hacer? No, profe. ¿Todo bien hasta el momento? Todo bien. La nomenclatura es la misma, profe. ¿Cómo? La nomenclatura es la misma que los anteriores. Ahí vamos con la nomenclatura. Siempre están apurados, che. Les van un paso más adelante. Vamos con la nomenclatura, ¿sí? Somos muy buenos. Espectacular. Espero que cuando rindan el examen me demuestren que son muy buenos. Vamos a con 10, profe. En el examen nos da el nervio. Un 11, un 12 por lo menos. Vamos. ¿Cuándo? ¿Lo rendí, profe? El 12 sobre 100 lo tengo asegurado. Qué ansiedad que tienen, ya quieren saber la fecha, ya lo vamos a poner. Tengo que hablar con la ingeniera Munuse para ver cómo van con el otro grupo. Hemos estado hablando este fin de semana, me dice ella que ayer han visto hidróxidos ya, o sea que también han terminado óxidos e hidruros, que son los temas de la evaluación. ¿Sí? Ahora este fin de semana voy a poner la autoevaluación de los hidruros para que la envíen así como la de los óxidos. ¿Sí? Van a tener que hacer la autoevaluación de los hidruros, y la semana siguiente, entre jueves y viernes, jueves tienen la clase de apoyo comisión A, viernes tienen la clase de apoyo de la comisión B, jueves y viernes ahí vamos a dar una pequeña evaluación. Nosotros la llamamos evaluación de proceso porque son 10 preguntitas, 5 prácticas, 5 teóricas, como para que tengan idea de qué manera vamos a evaluar cuando terminemos el curso, que les sirve como parcial, como primer parcial de química general, ¿no? Ya saben que no es obligatorio rendirlo, el que quiere rendirlo lo hace, y el que aprueba ya tiene aprobado el primer parcial de la asignatura de química. Ya lo vamos a repetir, charlar. profe? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? ¿Si puedo repetir? Sí, lo que dijo. Sí, puedes repetir lo que dijo. Bueno, probablemente o muy probablemente la semana que viene, jueves comisión A, viernes comisión B, estarían rindiendo esa evaluación de proceso, donde vamos a tomar solamente óxidos e hidruros, esos dos temas. Como ya van a estar terminados, porque el fin de semana van a hacer la autoevaluación de hidruros y el lunes ya van a tener los resultados de esa autoevaluación, los resultados de los ejercicios, para que puedan saber cómo están, y si les hace falta estudiar un poco más o no, ya podemos tomar el fin de semana siguiente esa evaluación. Esa evaluación es para que ustedes vayan entrando en forma de training, de entrenamiento para el examen final. El examen final, cuando terminemos todo el curso, vamos a tener un examen del mismo tipo de este que van a rendir ahora, nada más que va a haber un extra que después lo vamos a conversar, no hace falta ahora, siempre con la ansiedad, quieren saber todo ya. Ya lo vamos a charlar cuando llegue el momento. El que apruebe ese examen final tiene aprobado el primer parcial de química. Bueno, vamos con la nomenclatura.
La nomenclatura tradicional. ¿Se acuerdan cómo era la nomenclatura de los óxidos básicos? En la tradicional dijimos, se nombran los compuestos con la palabra genérica óxido, seguido del nombre del metal, sin cambiar cuando tenían una única valencia. Pero si tenían dos valencias distintas, usábamos la terminación oso para la menor y co para la mayor. ¿Se acuerdan la nomenclatura tradicional para los hidruros metálicos? Era exactamente la misma. Nada más que en vez de llamarlos óxidos, lo llamábamos hidruro. Si el metal tenía una valencia, no le cambiábamos el nombre al metal, y si tenían dos valencias distintas, oso para la menor y co para la mayor. La buena noticia es que para los hidróxidos es exactamente así, nada más que se los nombra con la palabra genérica hidróxido. ¿Sí? Entonces, este será el hidróxido cuproso y este será el hidróxido cúprico. Y antes de seguir con los nombres, no sé si se dan cuenta la cantidad de palabras esdrújulas que tenemos en la química. Química es esdrújula, ¿no es cierto? Así que, por favor, lo hacen. ¿Eh? No se olviden de que todas las esdrújulas van con tilde. Yo tengo que ponerle la tilde cuando escribo la palabra esdrújula o sobre esdrújula. Espero que hayan leído el archivito que yo les mandé por el campus sobre las reglas de ortografía. No se las he mandado para que lo guarden ahí de reliquia en la computadora. Es para que lo lean, lo estudien y puedan escribir correctamente. Entonces, hidróxido, cúprico, óxido, metálico, hidróxido, básico. Miren todas las palabras que en química llevan la tilde escrita porque son palabras esdrújulas. En el examen final del curso de ingreso, el que sirve como parcial, como primer parcial de la materia, van a tener que escribir ustedes para dar respuesta a algunas preguntas. ¿Sí? Van a tener que hacer un escrito ustedes. Se corrige la ortografía. Y aunque ustedes me digan la ortografía no es química, la escritura de la química sí es química. Porque si no pongo la tilde en química, lo que estoy estudiando es química. Y eso no existe. ¿Está claro? Bueno, me alegro que nos pongamos de acuerdo. ¿Sí? Ustedes van a ser profesionales, no pueden escribir mal. No lo pueden hacer. ¿Eh? Bueno, Lucas anda pensando de que al 10 lo tenés negado y te negás a escribir correctamente en español. Parece que son varios, ¿no es cierto? Muy difícil el No español. nos manda el frente, bro. No, bueno, no sé si eran 2, eran 3, ahí veo a la señorita Watson, que se ríe irónicamente. Supongo que también debe tener el mismo problema. No sé, Nicolás, que se hace el distraído, pero más o menos. Pero bueno, tienen que aprender a escribir correctamente en español. Bien, sigamos. Cuando el metal tiene una única valencia, no le cambio el nombre a ese metal, entonces va a ser hidróxido de aluminio. ¿Sí? Hidróxido de aluminio. En este caso, el estaño tiene valencia 2 y 4, como está actuando con la mayor, será
el hidróxido estánico. Acuérdense que con doble N, estánico. ¿Sí? O sea que la nomenclatura tradicional, pero es una papita para el loro porque no hay cambios en las reglas, simplemente se cambia el nombre de la función. ¿Sí? Fíjense, óxidos, hidruros e hidróxidos llevan la misma regla de nomenclatura para el metal. Si el metal tiene una única valencia, no cambia el nombre. Si tiene dos valencias distintas, oso para la valencia menor, para la valencia mayor, y se acabó el problema. Siempre el metal se nombra de la misma manera. Y ya vamos a ver que cuando desarrollemos la parte de sales, tanto oxigenadas como no oxigenadas, nunca vamos a cambiar la regla de nomenclatura de los metales. Ya le pusimos el nombre en los óxidos y a ese nombre se lo vamos a mantener en cualquier compuesto que veamos. ¿Sí? No pasa lo mismo con los no metales. En los no metales hemos usado una regla de nomenclatura para óxidos y una regla de nomenclatura distinta ya para hidruros, ¿cierto? Vamos a ver que en los oxácidos se mantiene la de los óxidos, pero en las sales cambia y depende de la sal si es oxigenada o no oxigenada, va a tener terminaciones diferentes. Ahí va a ser la complicación, ¿no? Cuando veamos los no metales. Pero por ahora los metales resuelto el problema, porque los metales siempre van a tener el mismo nombre independientemente de la función química en donde se encuentran. Porque los óxidos, los hidruros, los hidróxidos y en las sales, en todos los compuestos, los metales siguen la regla de una valencia sin cambio, dos valencias, a la menor y con la mayor, y se acabó el problema. Muy bien. Vamos a ver ahora la numeral de Stock. En la numeral de Stock sigo la misma regla que en óxidos y en hidruros. Esto es, vamos a llamarlo al compuesto hidróxido, luego seguido del nombre del metal, de cobre en este caso, entre paréntesis y con números romanos, su valencia. Es decir, en vez de llamarlo óxido o en vez de llamarlo hidruro, lo llamamos hidróxido. Esto está más fácil que jugar con tierra, ¿no es cierto? ¿Nunca han jugado con tierra? Sí, profe. En el arenero del jardín. Yo no tenía arenero en el jardín. Qué pobre ese jardín, Dios mío. Ni arena tenía. Ah, tengo Ale. Bueno, para el caso del cobre con valencia 2 será hidróxido de cobre 2. Hidróxido de aluminio 3. Hidróxido de estaño 4. ¿Sí? Es decir, que no hay cambios en la nomenclatura. Y gracias a Dios, en la nomenclatura por atomicidad, vamos a nombrar a estos compuestos como si fueran binarios. Porque al grupo oxidrilo lo vamos a llamar hidróxido. En la nomenclatura por atomicidad. Es decir, a este compuesto le voy a llamar monohidróxido de cobre, dihidróxido de cobre, dihidróxido de aluminio, tetrahidróxido de estaño. ¿Se dan cuenta que estoy nombrando como si fuera binario? El hidróxido por un lado y el metal por el otro. ¿Sí? Al metal jamás le cambio el nombre y como todos los metales siempre van a tener subíndice 1, nunca lo voy a llamar mono.
Y no escribo el mono, la misma regla que veníamos llevando. Quiere decir que la nomenclatura de los hidróxidos es exactamente la misma que para óxidos y que para hidruros. Aún en la de atomicidad, en donde al grupo oxidrilo lo tomamos como si fuera un elemento llamado hidróxido. ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta para hacer? Ninguna, profe. No, ninguna. Bien. Entonces, si no hay preguntas, yo voy a borrar acá un poquito. Espere, ¿puedes sacar captura? Tenés la grabación también, Luca, ¿eh? En la nube. Sí, igual ya saqué captura. Bien. Nunca me preparé como actor, así que no sé cómo saldrá en la grabación. Profe, ¿y de atomicidad no hay? La última que vimos. Me preguntó. Lo acaba de decir, profe. ¿Eran 3, profe? Sí, Luis. Ah, la otra. La última que vimos, No me trihidróxido de compro. aluminio. No la escribí en la pizarra, pero lo dijimos, que era exactamente la... Sí, profe, tienes razón. Está dormidito, Luis. Es temprano todavía, no sé a qué hora te acostás vos. ¿Has cenado? Está bien, profe, te perdí. Un chiste, Luisito, no te enojes. Bueno, a ver, como caso especial de los hidróxidos, vamos a ver uno que es especialmente especial, valga la redundancia. Porque fíjense la ecuación que voy a escribir. ¿Se acuerdan de este compuesto? No. El amoníaco. El amoníaco. El amoníaco, muy bien. El amoníaco es un hidruro no metálico, los que llamamos comunes. Un hidruro no metálico, que cuando se disuelve en el agua, forma un compuesto que tiene esta fórmula. Lo voy a poner al oxidrilo entre paréntesis, aunque tenga un 1, para hacerles ver que este compuesto es un hidróxido. ¿Sí? Miren, Cumple con lo de abajo. Tiene valencia 4. acá ya les hago ver. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Eso sería el amoníaco, ¿verdad? Sí. Bien. Y el oxígeno con los dos hidrógenos es el agua. ¿Sí? Resulta ser que el nitrógeno tiene valencia 3, pero también puede actuar con valencia 5. El nitrógeno, ya lo vamos a ver más adelante, tiene un par de electrones libres que puede utilizar, porque los enlaces, las uniones químicas se hacen a través de electrones, ¿sí? Ese par de electrones lo puede usar para unir al agua, pero el agua que se separa formando una unión del nitrógeno con el hidrógeno del agua y la otra unión con el oxidrilo. Acá tienen el grupo oxidrilo, y acá tengo el nitrógeno con los 4 hidrógenos que están escritos acá. Bueno, ahí está separada la molécula de este compuesto, así como este se llama amoníaco, nitruro de amonio, pero amoníaco en general, este también le vamos a poner un solo nombre y se llama hidróxido de amonio. Amonio.
A este grupo, nitrógeno, hidrógeno 4, lo llamo amonio. ¿Sí? Esto es hidróxido, el grupo oxidrilo, hidróxido de amonio. Una cosa es el amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, esto es amoníaco, y otra cosa es amonio, este nitrógeno, hidrógeno 4, cambia el nombre, ya no deja de llamarse amoníaco para ser amonio. ¿Por qué es un caso especial? Porque el hidróxido de amonio es el único hidróxido que en su constitución tiene un no metal. Los hidróxidos provienen de los óxidos básicos, es decir, de aquellos que tienen un metal en su constitución. Mientras que el hidróxido de amonio tiene un no metal, es el único oxidrilo que tiene un no metal en su constitución. Ya hemos visto como caso especial de los óxidos al cromo y al manganeso. ¿Se acuerdan? El cromo con 4 valencias distintas formaba con valencias 2 y 3, las dos menores, óxidos básicos. Por lo tanto, el cromo con valencia 2 y 3 va a poder formar hidróxidos, porque actúa como metal. Será el hidróxido cromoso y el hidróxido crómico. Hidróxido de cromo 2 y hidróxido de cromo 3, o hidróxido de cromo y trihidróxido de cromo respectivamente en las 3 nomenclaturas. Lo mismo para el manganeso, con valencias 2 y 3, actúa como metal, por lo tanto también va a poder formar los respectivos hidróxidos. En cambio, cuando el cromo o el manganeso actúe con valencias superiores, 4, 6, y para el manganeso se agrega el 7, no van a formar hidróxidos, sino que van a formar oxácidos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Que quieran, que haya quedado alguna duda, quieran resolverla. Por mi parte no, profe. No, profe, bastante bien. No, profe. Bueno, miren, no hemos hecho nada nuevo, ¿no es cierto? Porque lo que hemos hecho ahora es conocer cómo es la estructura de la fórmula de los hidróxidos, nada más, porque todo lo demás es lo mismo. La estructura de la fórmula, que la hemos puesto acá como fórmula general, y dijimos que el oxidrilo estaba actuando como si fuese un elemento de valencia 1, ¿sí? O sea que se lo trata como si fuera binario este compuesto y nos independizamos de todo lo demás. Hemos visto la ecuación de formación, la fórmula, con su fórmula general para todos los hidróxidos, las 3 nomenclaturas, aunque para Luis sean 2. Mentira, Luis, échala. Bro, son 2 para mí, ya está. En el examen son 2 para mí. Sí, sí. Más fácil. Vamos a charlar. Entonces, la nomenclatura que no hemos cambiado nada, el caso especial que es el hidróxido de amonio. Pero los hidróxidos no van a ser tan sencillos porque tienen una partecita más que vamos a agregar ahora.
Le voy a borrar lo que Profe, tenemos con el acá. tema de Sí. casos especiales, el único es el nitrógeno acá. Sí, sí, el único que nos importa, digamos, que realmente Pero hay de más casos, interés. ¿verdad? Sí, hay casos, pero el que es de Pero nosotros lo interés vamos a ver. para nosotros es el amoníaco. Bien. Profe, yo no entregué la autoevaluación a tiempo, ¿la hago lo mismo? Sí, sí, hacela para... Ya está cargado en el campus el resultado de la autoevaluación. Bueno, lo hago y después Hacela lo la veo, digamos. autoevaluación y después controlarla con el resultado para ver si... ¿sí? Ese es el objetivo que tiene la autoevaluación. Claro, Ustedes ayudar, digamos. la realicen Practicar. y después comparen con el resultado correcto y vean si tienen algún error y cómo hay que corregirlo. ¿Eh? Perfecto. Todas las tareas forman parte de la calificación final, ¿no? No es que ustedes no lo hice y ya está. Todas las tareas que vamos realizando forman parte de la calificación final. La hago No y es la solo- subo, aunque no esté de tiempo, entonces. no vas a poder porque ya está cerrado el sitio. Ah, bueno. Yo ya las presenté el año pasado, las vuelvo a hacer y las vuelvo a presentar. Son distintas las de este año. Ah, bueno. Bien. Bueno, yo les decía que los hidróxidos tienen un agregado muy particular que no se ve en los óxidos ni en los hidruros porque los hidróxidos son un tipo de compuestos diferentes a los anteriores en el sentido de que se denominan iónicos. ¿Sí? Los hidróxidos son compuestos iónicos. ¿Qué significa que sean iónicos? Los compuestos iónicos son aquellos que en disolución acuosa, es decir, cuando yo los disuelvo en el agua, se separan formando justamente lo que llamamos iones. Iones. Ya cuando empecemos las clases vamos a hablar de un señor muy inteligente que se llamaba Arrhenius, don Svante Arrhenius, ha sido uno de los grandes genios de la química, es el que origina toda la teoría de las sustancias iónicas. Les llamaba electrolitos. ¿Los han sentido nombrar a los electrolitos? Sí. Sí, Electro hace referencia a la electricidad y lisis significa ruptura, separación. ¿Sí? Se separan en partículas eléctricas. Profe, puede ser que eso de los iones que estaba hablando se usaba para cambiar el número de atomicidad, por ejemplo, del uranio y cosas así. No, no, no. No, si está involucrado el uranio ya es física nuclear. Acá estamos hablando de fenómenos químicos. ¿Sí? Ah, pero era un ejemplo así nomás. No sé a qué haces referencia, Lucas. Lo veamos y después, si tenés alguna pregunta, lo conversamos. Sí, ¿Eh? bueno, A ver, ¿qué son los iones? Estas partículas que aparecen cuando se disuelven los hidróxidos en el agua. Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica neta. Cuando hablo de una carga eléctrica neta, no estoy diciendo carga 1, puede ser 2, 3, ¿sí? La carga no es única, pero recuerden que las cargas eléctricas tienen un signo, es decir, pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Sí? Si el ion es de carga eléctrica positiva, 1, 2, 3 o 4, lo que fuera, positivas, ¿sí? Se denominan cationes. Mientras que
Si la carga eléctrica del ion es negativa, se denominan aniones. ¿Sí? Para que no nos confundamos, miren lo que yo voy a escribir acá abajo. Cation, anión. ¿Sí? Díganme ustedes cuál de estas dos palabras tienen más letras. El cation. Cation tiene más letras, anión tiene menos letras, ¿no es cierto? Es cation es positivo y anión es negativo. Ahora no me voy a olvidar más cuál es la carga eléctrica que le corresponde a cada uno. Eso se llama regla mnemotécnica. Mnemo es memoria. Mnemotécnica es una técnica para agilizar la memoria. Es asociar Un que estaba algo. perdido en el mar. No, ese era Nemo, pero Nemo sin la M. ¿Estamos de acuerdo? El cation entonces es el positivo, el anión es el negativo. En el caso de los hidróxidos, supongamos que tenemos el hidróxido de sodio. Ahora ya puedo escribirlo directamente a la fórmula, porque ya conozco la fórmula general. Entonces yo sé que si el sodio tiene valencia 1, tiene un solo oxidrilo, el hidróxido correspondiente. ¿Sí? Si el hidróxido de sodio es disuelto en el agua, por ahora lo vamos a escribir así. Cuando veamos soluciones vamos a ver qué sucede realmente. ¿Sí? Hidróxido de sodio. ¿Saben? ¿Conocen el hidróxido de sodio? ¿Ustedes han tenido oportunidad de tener en sus manos o de ver hidróxido de sodio? No. Porque no saben lo que es el hidróxido de ¿No le sodio. bicarbonato de sodio, profe? No, ¿La sal? no. Ese es cloruro de sodio. La que- El hidróxido de sodio lo conocemos comercialmente como soda cáustica. Ah, sí, profe. Ahí sí lo vi. Bueno, la soda cáustica sólida viene en unas lentejitas muy chiquititas. Hay que tener el envase siempre tapado porque si uno lo deja abierto se llena de agua y se hace ya todo un solo pegote, esas lentejas, y se termina transformando en una solución acuosa porque absorbe y absorbe agua del ambiente. Así que siempre hay que tener el frasco cerradito para tenerlo secas a las lentejas de hidróxido de sodio. Soda cáustica. La soda cáustica se usa mucho para limpiar losas, ¿sí? En la higiene del baño, por ejemplo, como destapa cañerías, junto con el hidróxido de potasio. ¿Para la aceituna no era también, profe? ¿O Para qué? las aceitunas, para encurtir las aceitunas, es decir, se hace un proceso a la aceituna verde, ¿no? A la aceituna verde se la pone en una solución de hidróxido de sodio al 1,5% durante unas 2 o 3 horas más o menos para quitarles el amargo que tiene. ¿Alguna vez han cortado una aceituna del árbol y se los metió a la boca? Sí, Es de profe. rica, es de Sí. rica. Son de riga, ¿no sabe, profe? Usted? Un asco, ¿no es cierto?, del amargo que tienen las aceitunas cuando es verde. Entonces, para sacarle el amargo se hace ese proceso con el hidróxido de sodio. Se la desamariza, así se llama, sacarle el amargo. Y una vez que han estado ese tiempo en el hidróxido de sodio, se las lava bien para sacarle todo el hidróxido de sodio y ya se las coloca en salmuera, en una solución de cloruro de sodio, de sal común de mesa. Y en esa sal ahí se las deja estacionada por lo menos unos 40 o 50 días para que fermente toda el azúcar que tiene la aceituna, y de esa manera tengo ya la aceituna fermentada, que es la que comemos nosotros. Tan exquisita, tan exquisita. Debe haber cosas más ricas que la aceituna. No sé si será porque soy riojano de pura cepa que me gustan tanto las aceitunas. Soy medio pariente. La aceituna preparada también, profe. La más rica. Sí, son. Pero dicen que es malo, comen mucho. Puede ser. Bueno, Por por la sal. la sal que tienen, por la sal que tienen. Pero también se puede hacer la aceituna negra, secada al sol. Esa Cuando es está fea. negra ya no tiene tanto amargo. Cuando uno la pone al sol,
se deshidratan, se hacen pasas, ¿sí? Sin la necesidad de colocarle sal. Y esa aceituna no va a tener problema para los que tengan presión alta. Así que se puede hacer aceituna negra deshidratada. O pasa, sin sal. Muy bien. Miren, el hidróxido de sodio, nosotros habíamos visto que estaba formado por sodio, el grupo oxidrilo, que en realidad era un oxígeno y un hidrógeno, el oxígeno con dos valencias, una para el hidrógeno y le quedaba otra para el metal. Cada una de estas rayitas que nosotros representamos como línea de valencia, en realidad, lo vamos a ver durante el desarrollo del año de la química, está formada por un par de electrones. ¿Sí? Son dos electrones. Los electrones son de carga eléctrica negativa. Cada electrón tiene una carga eléctrica negativa. Y todos los átomos elementales, es decir, aquellos que no están combinados con otros, siempre tienen la misma cantidad de electrones, carga negativa, que protones, que son elementos de carga positivas que tienen en el núcleo. Quiere decir que cada átomo elemental, cada átomo aislado, solito, que no está combinado con otro, siempre es eléctricamente neutro. No tienen carga eléctrica. Si le sobraran electrones, serían de carga eléctrica negativa. Si le faltaran electrones, serían de carga eléctrica positiva, porque los protones del núcleo estarían en mayor cantidad que los electrones periféricos. Cuando veamos estructura atómica, vamos a volver sobre este tema y lo vamos a estudiar con mayor detenimiento. Cuando el hidróxido de sodio ingresa al agua, se produce una separación, una lisis entre el metal y el grupo oxidrilo. Pero el electrón que originalmente era del sodio, ahora pasa a ser del oxígeno. De tal manera que al separarse voy a tener el grupo oxidrilo con una carga eléctrica de más, que es el electrón que entregó el sodio, y el sodio cargado positivamente porque al perder un electrón le queda en el núcleo una carga positiva de más. ¿Se entiende lo que acabamos de ver? Sí. ¿Podemos repetir, profe? Sí, ya lo hacemos. Este es el origen de los iones. Miren, cuando yo puse los dos puntitos acá en cada línea de unión, estoy indicando de que el oxígeno ha puesto un electrón, el hidrógeno ha puesto otro electrón, a este par de electrones lo comparten entre los dos, formando lo que llamamos la unión química entre esos dos elementos. Lo mismo pasa entre el sodio y el oxígeno. Este electrón es del sodio y este electrón es del oxígeno, originalmente. Pero cuando ponemos el hidróxido de sodio en el agua, se produce la separación del sodio respecto del grupo oxidrilo, pero con la condición de que el electrón que originalmente era del sodio, ahora se lo lleva el oxígeno. El sodio pierde un electrón, el oxígeno lo gana. De esta manera, el sodio, al haber perdido una carga eléctrica negativa, le queda una carga eléctrica positiva de más en su núcleo. Mientras que el grupo oxidrilo va a tener una carga eléctrica negativa, que es el electrón que se ganó el oxígeno, era del sodio. Entonces, el sodio ahora es el catión y el grupo oxidrilo es el anión.
lo vamos a escribir en nuestra ecuación de ionización. ¿Sí? Entonces, el hidróxido de sodio, al ser disuelto en el agua, se va a disociar en cation sodio y anión oxidrillo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? No sé Sí, quién profe, me- gracias. Bien, Julieta. Listo. Si me permiten, borro acá y vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el hidróxido de aluminio. ¿Qué número va a tener acá? 1. El 3. Un 3, porque el hidróxido, el aluminio tiene valencia 3, y tengo que poner 3 grupos oxidrilos, ¿sí? El aluminio, Sí, la confundí. al tener valencia 3, va a tener 3 grupos oxidrilos. Y ya sabemos que el aluminio pone un electrón y el oxígeno pone otro, ¿verdad? Sí. Es decir, este electrón era del aluminio, este electrón era del oxígeno. Pero al ionizarse, al separarse el aluminio, los oxidrilos, cuando se disuelve en el agua, este oxígeno gana una carga negativa. Este oxígeno gana una carga negativa. Y este oxígeno gana una carga negativa, que son los electrones que va dejando el aluminio a cada grupo oxidrilo. Y el aluminio va a tener ahora 3 cargas positivas, lo puedo escribir así, o 3 más, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, porque el aluminio entregó 3 electrones, uno para cada oxidrilo. Entonces, al escribir en la ecuación, voy a poner aluminio con 3 cargas positivas, más 3 grupos oxidrilos, cada uno de ellos con una carga negativa. Y acá quiero que entiendan perfectamente bien el uso de los símbolos que hacemos en la ecuación. Por favor, miren, este 3, que lo escribo como subíndice en la fórmula del hidróxido, está hablando de que los 3 oxidrilos están unidos al aluminio formando una sola estructura. Es la fórmula del hidróxido de aluminio. Pero cuando yo lo escribo como coeficiente, quiere decir que en esa solución, que ahora es agua, es solución acuosa, ¿no es cierto? Yo le he dicho que se disuelven en el agua, ¿no? Cuando estamos en el agua, ya ahora no existen los 3 oxidrilos unidos al aluminio, sino que existen como 3 partículas independientes. Esta es una, esta es la otra y esta es la otra. Están separadas del otro ion que es el aluminio. Es decir, al disolver una molécula del hidróxido de aluminio, obtengo 4 partículas, 4 iones. Uno es el aluminio con 3 cargas positivas y las otras 3 son los 3 grupos oxidrilos, cada uno de ellos con una carga negativa. Uno, el aluminio, y los otros 3, los grupos oxidrilos, cada uno de ellos con carga negativa. ¿Se entiende? Esta es la representación para la sustancia pura,
Y esta es la representación para la sustancia en solución acuosa. O sea que si ponemos como número atómico el 3 en los oxidriles está mal. Como número atómico. No, a ver, Lucas, Subnúmero. Ahí. como subíndice. Ajá. Claro, no puedo poner yo acá que tengo grupos oxidrilos así 3. No. Esto Porque eso es diría que es 1 así. porque estaría ¿Cuántos son diciendo 3? que hay 3 grupos oxidrilos unidos y no es cierto, están separados. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto de cómo es la ionización? ¿Por qué vemos ionización? Porque si nosotros entendemos cómo es la ionización de los hidróxidos y después vamos a ver la de los ácidos, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo entender la fórmula de las sales. Sales oxigenadas y no oxigenadas, ¿sí? O sea que nos interesa conocer esto, la ionización, para poder entender con más facilidad las sales. Las sales oxigenadas son un poco más complicadas. Acá nos quedan tres sustancias para ver. Oxácidos, sales oxigenadas y sales no oxigenadas. Las sales no oxigenadas no son un problema, ¿saben por qué? Porque son binarias, igual que todos estos compuestos, y la fórmula es intercambiar valencia, y se acabó, ¿no? No hay inconveniente. En cambio, los oxácidos y las sales oxigenadas, esas sustancias ternarias, se las trata como ternarias, ya no como los hidróxidos, así que van a implicar un problema un poquito más complejo, especialmente para encontrar la fórmula general, pero una vez que lo entiendan va a ser simple, sencillo. Bueno, a ver, a lo que hemos estado acostumbrados a ver en el desarrollo de las clases, que es ecuación, fórmula general, nomenclatura, hemos hecho eso con los hidróxidos, igual que siempre, de la misma manera que cada vez que hemos tenido un metal, óxido básico, hidruro, las reglas de nomenclatura no han cambiado. Lo único que hemos agregado acá es la ionización. ¿Sí? Hemos aprendido un nuevo término, lo de los iones, los nombres del ion positivo, catión, ion negativo, anión, y cómo es la ionización de estos compuestos, los primeros compuestos iónicos que hemos visto. ¿Sí? Después vamos a ver que los hidrácidos, estos compuestos, también son iónicos, y los vamos a Los pantalones. por favor, ahí hay un micrófono abierto, Samuel. ¿Qué nos va a quedar de hacer para que completemos los hidróxidos? Son los ejercicios. ¿Sí? Y yo les propongo el siguiente ejercicio. Van a tener ahora, voy a poner en el campus la clase de hidróxidos, van a tener la segunda clase de hidruro, la clase de hidróxido, y van a tener un archivo con varios ejercicios para que hagan. Pero uno de los ejercicios que pueden inventar ustedes hacerlo es de la clase anterior que hemos estado viendo óxidos, tomar las fórmulas de los óxidos que han estado formando y sumarles agua para obtener los hidróxidos. Y una vez que tengan formados los hidróxidos, hacer las ecuaciones de ionización de esos hidróxidos. ¿Sí? ¿Cómo se ionizan? Si tienen algún inconveniente en realizarlo, entran al foro de los hidróxidos y preguntan, ¿cómo se hace tal cosa? Y entre ustedes traten de responder
esas preguntas. Si no pueden, está el tutor, estoy yo para que vamos a la solución final. Pero he estado viendo que no entran a los foros, no ingresan al campus, ¿sí? El campus es botonazo. Me está diciendo a mí a cada instante quién entra, quién no entra, cuántas veces entró, a qué hora fue, cuántos minutos estuvo, qué hizo, si bajó un archivo, si no lo bajó. ¿Sí? Todo lo que ustedes hacen dentro del campus, el campus me lo dice. Así que, por favor, les pido encarecidamente que entren al campus, no solamente para bajar el archivo para estudiar, sino para hacer todos los ejercicios, entren al foro, porque necesitamos que ustedes manejen la tecnología con la cual parece que vamos a tener que convivir un tiempito más hasta que se pase todo esto de la pandemia. El año pasado hemos dictado clases totalmente virtuales y este año parece que vamos por el mismo camino. Samuel Fernández, por favor. Samuel, cierra tu micrófono. Parece que ha dejado, se ha puesto abierto el Zoom y se ha ido a dormir, Samuel. Entonces, necesitamos, encarecidamente le pedimos, necesitamos que ustedes ingresen al campus y hagan las actividades que van a tener que desarrollar durante el año, ¿sí? Al menos al principio del año venimos virtualmente. Y la herramienta es campo virtual. Y si alguien quiere hacer un curso, les voy contando que en La Rioja, cursos en forma presencial, es muy difícil en La Rioja, no tenemos profesionales para dictar los cursos que ustedes quieren, pero sí se los dicta en otras ciudades, en otras provincias, en otros países, y ustedes pueden estar haciendo ese curso a través de internet usando este tipo de plataformas. Así que es imprescindible que ustedes logren la competencia del manejo de la tecnología, porque eso les va a dar a ustedes autonomía para aprender. Ya no van a necesitar luego un profesor, sino que lo pueden hacer en forma autónoma, solitos. Ustedes entran al campus, descargan materiales, hacen sus trabajos, los estudian, entregan los trabajos y después viene la corrección y se acabó. Al profe no lo vieron nunca. Acá estamos apoyando ese uso con la clase presencial del Zoom que queda grabada y todo lo demás. Pero luego no van a tener esa posibilidad. Chicos, si no tienen nada para agregar, para preguntar, para consultar, los dejo libres para que vayan a cenar y a dormir. Así mañana se levantan tempranito a estudiar. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el jueves que viene, a las 8:30. ¿Sí? Bueno, profe, Listo, profe. nos vemos. Bueno, nos Chao, vemos profe. entonces. Nos Chao, vemos. chicos. Bien, buenas noches, profe. Chao, hasta el jueves, si Dios quiere.